Buenas noches. Es un gusto volvernos a reunir esta noche y poder juntos alabar y poder juntos escuchar la palabra de Dios y lo que Él quiere hablarnos y lo que Él quiere hacer. Y yo quiero leerles una palabra, y como nunca en mi vida he entendido en este fin de semana el poder de la palabra. ¿Sí? El poder de la palabra. La palabra, nuestras palabras, la palabra de Dios tiene poder, y lo que nosotros hablamos tiene poder. Y yo oro y le pido al Espíritu Santo, de hecho quisiera orar. Padre, yo te pido esta noche que nuestros corazones, nuestros oídos y todo nuestro ser estén alineados con lo que tú quieres hablarnos esta noche. Que toda distracción sea quitada por completo y que podamos recibir lo que tú quieres hablar y lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Y les decía que como nunca estoy convencida de lo que es la voz, lo que es el sonido de Dios, lo que es el ponerle sonido a la palabra y lo que sucede. Y ahorita, antes de comenzar a hablar un poquito de esto, les voy a leer lo que dice aquí en Isaías, y yo quiero que lo escuchen. ¿Está bien? Vamos a escucharlo, porque a veces sí nos acomodamos a que lo pongan ahí, y a mí me gusta también leerlo, pero vamos a escuchar esto. Dice: una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho, lo ha hablado. Una voz dice: proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo: que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda el pueblo es hierba. Sin duda el pueblo es hierba, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de nuestro Dios, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha establecido, permanece para siempre. Sión somos nosotros. Sión dice: portadora de buenas noticias. Súbete a una alta montaña, Jerusalén, portadora de buenas noticias. Alza con fuerza tu voz. Alza con fuerza tu voz. Álzala, no temas. Háblalo, eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? No temas. Di a las ciudades de Judá, y en este caso di a la ciudad de Obregón, di a las ciudades de nuestro país, México, ¿verdad? Aquí está su Dios, aquí está su Dios. Miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Esta palabra es una palabra
que está diciendo que nosotros proclamemos, que nosotros soltemos, que nosotros hablemos. Dice, sin temor, con voz fuerte. Nos está hablando a nosotros. Dice, aquí está su Dios. Miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Y eso es lo que tenemos que declarar. Y eso es lo que tenemos que creer. Y eso es lo que tenemos que hablar. Dice, como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos y los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a los recién paridas. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y nosotros somos los que tenemos que proclamar y alzar la voz sin temor. Estamos preparando el camino. Estamos preparando el camino y estamos declarando que somos portadores de buenas noticias. Amén, iglesia. Y ahorita vamos a ver un poquito de lo que es el que nosotros podamos entender la importancia de la voz de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben? Ya lo sabemos, pero necesitamos, así, ¿han oído eso que dicen, me cayó el 20? ¿Cuántos necesitan que el 20 nos caiga? ¿Verdad? Que nos caiga, ya no sé, ya no existen los 20, yo creo. Que nos caiga el peso, que nos caiga lo que sea, pero que podamos ver y entender, eso es lo que necesitamos, porque cuando nosotros podemos captar y entender de qué se trata esto, nuestra vida va a ser otra. Todos nosotros estamos parados sobre profecía, estamos parados sobre lo que Dios dijo. ¿Sí saben? Todos nosotros estamos parados sobre lo que Dios dijo. Dios dijo, sea hecha la luz, ¿verdad? Dios fue el que empezó con su voz. Él no agarró y inventó un aparato como los que inventamos ahora. Inventamos, dijo la colada, ¿verdad? Dios no formó un aparato así complicado para formar el universo. ¿Se han puesto a pensar eso? Yo no sé cuántos de ustedes se han puesto a pensar eso. Dios no se puso a estudiar y ver qué aparato puede hacer la función de crear un universo y de crear al ser humano. Dios lo dijo, se ha hecho y sucedió. Entonces nosotros estamos parados sobre esa palabra. Estamos parados sobre esa palabra. ¿No se emocionan? Y estamos flotando sobre esa palabra. Dios lo dijo y estamos flotando, estamos parados sobre algo que Dios dijo y fue hecho. ¿Qué hombre ha dicho algo y ha sido hecho? Nosotros tenemos la misma naturaleza de Dios y las cosas tienen que comenzar a suceder porque nosotros las hablamos. Porque tenemos su ADN, porque tenemos su naturaleza, porque tenemos que creer que Dios dice que tenemos poder en nuestra boca. Amén. Pero para eso, todos los que estamos aquí necesitamos, estoy sudando, estoy nerviosa, estoy súper emocionada. Porque en este fin de semana que estuvimos en Monterrey, estuvimos en un congreso de oración. Pero para poder entender todo eso acerca de la oración, que nadie quiere ir a las reuniones de oración porque creemos que son aburridas, porque creemos que le estamos hablando aquí al poste, porque no vemos nada. ¿Y para qué estoy aquí si veo 4 paredes? ¿Verdad? Entonces dicen reuniones de oración, qué flojera, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir eso? Mira, hay alguien honesto allá. Y los demás entonces, ¿por qué no vienen? Sí, ¿verdad? Entonces, reuniones de oración. Entonces, mi esposo y yo dijimos, congreso de oración. Congreso de oración, no hay congresos de oración. Hay de lo que sea, pero de oración no hay. Y el Señor nos llevó a ese lugar.
Y la verdad fue con personas que el Señor ha usado a través de los años, que son influencia de manera poderosa espiritualmente y son personas de testimonio íntegro y poder ver, simplemente ver el fruto en la vida de una persona, ver y saber lo que Dios ha hecho, pues eso es bastante. Y la verdad estamos maravillados y asombrados de lo que el Espíritu Santo habló a nuestras vidas y quisiéramos transmitir. No vamos a poder hacerlo en un ratito ahorita, fue demasiado, pero sí queremos comenzar con esto que estamos hablando acerca de entender que toda la creación y nosotros fuimos hechos porque Dios abrió su boca y dijo, se ha hecho. Y eso es algo poderoso. Y ahorita yo les leí, todo lo que les leí fue acerca de proclamar, de alzar la voz, de decir. Así es. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos metido en donde estamos porque con nuestra boca ha salido lo que nunca debió de haber salido? ¿Verdad? Y hemos establecido ese ambiente porque a lo mejor en ignorancia, a lo mejor frustrados, a lo mejor enojados, como haya sido, hemos dicho barbaridades y estamos viviendo lo que hemos hablado, ¿verdad? Estamos viviendo lo que hemos proclamado, estamos viviendo pues porque así es y ni modo y así va a ser y rezongamos y nos quejamos y no hemos renovado nuestra mente con el poder del Espíritu Santo y sometido nuestra boca, nuestra lengua al gobierno de Dios para saber cómo hablar. ¿Cuántos quieren aprender a hablar de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Verdad que necesitamos hablar la voluntad de Dios? Y no hablar, yo nuevamente a mí cuando habla en Romanos 12:2 que dice no nos acomodemos a este mundo, sino que seamos, si ese sí me lo puedes proyectar por favor, te lo voy a agradecer, porque necesitamos renovar nuestra mente y nuestra lengua la necesitamos domar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el Espíritu, nada más. Aprender. Mi anhelo es que todos los que estamos aquí podamos poder orar en lenguas para poder meternos en el Espíritu y poder cambiar nuestra vida, cambiar nuestra familia, cambiar esta ciudad. Y se puede, porque todo ha sido hecho por la palabra de Dios. Y dice ahí, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y nosotros tal vez hemos hecho oraciones también que ni siquiera son la voluntad de Dios. O sea, no hemos sabido orar, no hemos sabido orar. Y Dios quiere que aprendamos a orar. Y dice que su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Entonces Dios no nos va a dar cosas malas. Así es. Dios no nos va a dar cosas malas. Dios quiere que nos vaya bien. Ahorita leíamos y yo dije, Dios mío, qué verso tan hermoso decir. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge a los corderos en su brazo y los lleva junto a su pecho. Ese es el corazón del Padre. Y Él quiere que nos vaya bien, pero nosotros necesitamos entrar y entender de qué se trata. Y para eso necesitamos saber quiénes somos. Si tú y yo seguimos pensando que somos hijos de quienes nos procrearon, y esa es la identidad que tenemos, probablemente a lo mejor muchos de nosotros vamos a frustrarnos, a lo mejor no, porque hicieron lo mejor que pudieron quienes nos procrearon. Pero si nosotros podemos entender y saber que fuimos creados por Dios, creados por Él, y nos creó a su imagen y semejanza.
Entonces, Él nos creó con un propósito poderoso, maravilloso, ¿sí? Entonces, no fuimos creados por nuestro papá y mamá. Fuimos procreados por ellos, pero fuimos creados por un Dios maravilloso. Así es. Amor, te suelto ahí para que luego no digas que no. Miren, vengo yo gratamente impresionado porque, como decían los oradores, los conocemos a ellos desde hace como unos 25, 26 años fácil, y tuvimos el privilegio, mi esposa y yo éramos los únicos pastores fuera de Monterrey, y de Monterrey incluso. Entonces nos invitaron a comer con ellos y oraron por nosotros y fue una bendición tremenda. Y Dios refrescó o destapó pozos que estaban tal vez no tan profundos. Y venimos realmente emocionados y comprendimos algunas cosas que como que las sabes en el fondo, pero realmente no se han hecho carne en nuestro corazón. ¿A qué me refiero? El único honesto en la congregación fue Joaquín ahí atrás. Dice, ¿quién le da flojera ir a las reuniones de oración? A ver, quiero ver sus manos. Sean honestos. A veces dices tú, no quieres ni venir a la reunión. A ver los honestos. A ver los de a veces. O sea, ok. Miren, hay algunas cosas que debemos de entender. Miren, si el mismo Jesús, ¿se acuerdan que se lleva a los discípulos y le dice, ¿sabes que voy a orar? Espérenme tantito. Regresa y están todos roncando. ¿Sí? Dice, oye, y Jesús hace la declaración, mira, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Entonces, si nosotros somos un pedazo de steak, nunca vamos a querer orar, pero todos somos un pedazo de steak llenos del Espíritu Santo. Amén. Y debemos de permitir que el Espíritu Santo sea el que gobierne y Él sea quien nos dirija. Aquí encontré, nos enseñaron una perla tremenda de esos que lees la Biblia y ni cuenta te das que está ahí. En Isaías, por favor, el verso 56. El verso 7 de la NTV. Quiero que captemos algo. Esta es una promesa de parte de Dios. Dice, los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré, ¿qué dice? En mi casa de oración. Los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Miren, hay una palabra aquí, donde aquí menciona, los llenaré de alegría. Pero dame Reina Valera, por favor, el mismo verso. Dice, y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Recrear puede ser algo como un recreo, como una esparcimiento o refrescarte, pero a mí también esa palabra recrear es como volver a hacer algo, ¿o no? Hacer algo por segunda vez. Recrear. ¿Cuántos de ustedes necesitan ser recreados? Que Dios nos vuelva a formar como barro en manos del alfarero. Entonces dice, y los recrearé en mi casa de oración. Debemos de entender el sentido de esto. Miren, yo no sé ustedes, pero yo quiero ser bien honesto. Cuando a mí me hablaron la primera vez acerca del evangelio, a mí me dijeron, ¿tienes problemas económicos o problemas de salud o en tu matrimonio, con tus hijos? Y bla, 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 te sueltan un menú. ¡Claro que quiero! Nadie me dijo, te tienes que morir primero, arrepentirte de tus pecados para que puedas entrar en esa dimensión. Y creemos que la iglesia se trata de gente en necesidad.
tronando los dedos a un Dios todopoderoso, como que fuera un mesero o como que fuera la Cruz Roja. ¿Sí? Hay cosas que debemos de entender en lo más profundo de nuestro ser. O sea, nosotros somos espíritu, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos una naturaleza por la caída de Adán que está caída, que es floja, que es egoísta, que es todo lo que tú quieras. ¿Me regresas, por favor, el verso? 56:7. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El apóstol Pedro dice que nosotros somos piedras vivas, que estamos edificando una casa espiritual para poder tocar la vida de otras personas. Cuando nosotros cambiamos el concepto, hemos estudiado en las últimas semanas que si nosotros honramos a Dios, Dios nos va a honrar a nosotros. Si nosotros venimos buscando a Dios simplemente para obtener beneficios personales, nunca lo vamos a lograr. Aquí las cosas son al revés. ¿Quieres? Da. ¿Se entiende? Entonces, miren, hubo una perlita ahí que Dios me reveló mientras veía, o sea, nosotros vamos a hacer una casa de oración para todas las naciones. ¿Eso cómo es posible? O sea, en mi templo, dice el Señor, ¿qué somos nosotros del Señor? Somos su templo. Está hablando de personas individuales. Para que me entiendan un poquito mejor, quiero en Génesis 28, el verso 10, dice el sueño de Jacob en Betel. Mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y salió hacia Harán. NTV, por favor. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó ahí para pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Si ustedes se fijan en el último verso, creo, del capítulo 1 de Juan, o en el 2, bueno, creo que es en el 1, dice que Jesús veía una escalera, dice, con ángeles subiendo y bajando. A partir de ahora, dice, así va a ser. A ver, dámelo. Bueno, quedémonos ahí tantito para que vean lo que... ¿Sí me van siguiendo? Ya los perdí. ¿Vamos bien? En el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, el último verso. Creo que es ese. Y agregó, este es Jesús hablando, les digo la verdad, todos verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. ¿Están aquí, mis amados? El Hijo del Hombre es Jesús, Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Nosotros somos los canales. Ahora sí nos regresamos con Jacob a Génesis, gracias. Y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. Aquí todavía no era el Dios de Jacob, ni el Dios de Israel. La tierra en que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia será tan numerosa. Le hace una serie de promesas, ¿sí? Y después en el verso 16, después vamos a ver esto en detalle, es una plática que tenemos pendiente, pero dice, entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. ¿Te está Dios hablando?
Dios está contigo, pero traemos una agenda tan diferente a la agenda de Dios que estamos viendo un montón de cosas menos lo que Dios quiere. ¿Sí? Muy bien. Vamos bien entonces, dice la pastora. Ok. Ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo, ¿qué tan temible es este lugar? No es más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. Familia, lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros nos convirtamos en una casa de oración. Que cada uno de nosotros nos convirtamos en una puerta del cielo y el canal o la escalera que Dios quiere utilizar para bendecir esta tierra. Cuando tú comienzas a ver esto, si Dios te está diciendo, yo te voy a recrear, yo te voy a volver a hacer de nuevo, prácticamente a renovar tu mente carnal, egoísta, celosa, etcétera, y llenarla de mi Santo Espíritu de tal manera que cuando tú entres a orar vas a disfrutar y vas a tener alegría y regocijo de parte de Dios. Pero déjenme ayudarles un poquito más porque son de las cosas que hemos escuchado, pero como que nos entran por un oído y nos sale por el otro, ¿sí? ¿A qué se refiere? Dios quiere conversar con nosotros. Dios quiere tener intimidad con nosotros. Y nosotros pensamos que la oración es y esto, y esto, y esto, y ayúdame con esto. Y estás haciendo tal vez peticiones válidas. Tienes un hijo con problemas o una situación financiera o de salud y le estás pidiendo a Dios y sí es válido. Pero ¿cuántos de ustedes saben que es necesario cerrar la boca? Cuando tú estás hablando puedes oír, ¿verdad que no? Y estamos tan enfocados en nuestra agenda y las cosas que necesitamos y que le pedimos a Dios que no se nos olvida, porque muchos presumimos de eso. Yo no tengo una religión, yo tengo una comunión con Dios. ¿Realmente tenemos una comunión con Dios? Oramos, o sea, hablamos con Dios, o hablamos de Dios, o hablamos a Dios más bien, o hablamos con Dios. ¿Sabes que si tú oras en lenguas, el Espíritu mismo es el que intercede por ti? Y Dios comienza a ponerte las oraciones, incluso que Él quiere que ores. Y me viene a memoria el verso que compartía mi esposa ahorita. Él te va a tomar como un borrego, como un bebé, y te va a poner en sus brazos, en su pecho. El Dios que servimos en este lugar es un Dios de amor. Y nosotros estamos tan distraídos, tan afanados, tan preocupados por tantas cosas, que si tan solo le buscáramos a Él de todo corazón, todas esas cosas se irían solucionando. ¿Se entiende, familia? Sí ven toda la riqueza que tiene la palabra y todas las figuras. Somos templo del Espíritu Santo, somos la puerta, somos el canal que Dios quiere utilizar, la escalera, para que ángeles vengan, suben y bajan. Nosotros tenemos la autoridad dada por Dios mismo para que se establezca su reino. Esa es la manera como se maneja. ¿Se está entendiendo, familia? O sea, no estoy regañando a nadie. Dios me habló a mí porque también, o sea, dice, yo soy el pastor, tengo que venir a las reuniones de oraciones. ¿Sí? Pero ¿cuántos de ustedes, y no levanten la mano, hazte una pregunta, me gustó esa pregunta, nos la hicieron. ¿Qué porcentaje de tus oraciones son con fe? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cuántas de las oraciones que tú elevas a Dios realmente estás esperando que Dios las responda?
No levantes la mano, pero ¿a cuántos de ustedes las circunstancias y las situaciones se los comen? Como que si Dios estuviera sordo o ciego, o que su mano fuera corta, como para no ayudarnos. Necesitamos, familia, entrar en esa dimensión. ¿A qué hora es la oración el día de mañana? A las 7, y no de la mañana, para que no estén afligidos. Es a las 7 de la tarde. Dejar, y mira, nos comentaban de que a veces es pura adoración, orar en lenguas, etcétera, y de repente sale una palabra. Porque si tú puedes traer un programa de oración. Sí me explico, y no es que yo quiera ser desordenado y decir, no, vamos a orar, pero a mí me encanta que el Espíritu Santo venga y haga lo que le dé la gana. ¿Se han fijado que aquí no tenemos, si la pastora siente algo, dice 2 minutos, adelante, y si yo me quedo ya con mi micrófono aquí, lo apago nada más y me siento feliz de la vida y dejo que el Espíritu Santo use el don profético que tiene mi esposa? No estamos en competencia. Queremos que en este lugar Dios reine. Somos piedras vivas familia. Y Dios quiere utilizarnos, o sea, hay tanto golpe bajo y hay tanto desastre allá afuera, que creemos que como las cosas están feas afuera, Dios ya no tiene poder. ¿Sabes quién es la solución para este mundo perdido? Tú y yo. Nosotros somos la solución para este mundo perdido. Y Dios si te está diciendo, hey, te estoy poniendo una escalera, y esta es una figura, yo no pienso que los ángeles necesiten una escalera. ¿Sí? ¿Se entiende? Establecer la autoridad de Dios en tu vida. Creer que esta palabra es verdad y comenzar a soltar palabras. Profetizar. ¿Quieres compartir lo de la mujer? Sí, por favor, muy bueno. Identidad. Lo voy a dejar en muy buenas manos. ¿Quieres que me quede aquí contigo? Bueno, son muchas cosas, pero la verdad es que ¿cuántos de ustedes van a ser obedientes a lo que Dios está hablando? Alta las manos. Una foto, por favor. Es que estamos hablando de ser obedientes a Dios porque nos conviene. Porque por la desobediencia es que hemos estado como hemos estado. Y Dios no quiere que sus hijos estén viviendo en un caos. No, Dios nos ha equipado con autoridad y con poder y con sabiduría para poder establecer lo que está en el cielo, poderlo bajar a la tierra. Pero nuestra desobediencia y el hacer las cosas que nosotros creemos que deben de ser, porque nosotros pensamos que así debe de ser, ha causado que situaciones terribles vengan y nos sucedan. ¿Sí? Entonces nosotros venimos aquí a la congregación, al lugar de reunión donde Dios está, porque Él está aquí. ¿Cuántos de ustedes no les cabe la más mínima duda de que Dios está aquí? Que saben que Dios te está hablando, ¿verdad que sí? Entonces es Dios el que nos está hablando. Hoy mi hija Denise está en Estados Unidos y hoy me dice, mamá, estoy súper nerviosa porque hoy voy a predicar y tengo miedo porque traigo una palabra muy fuerte de parte de Dios. Y yo le hice una pregunta, le dije, ¿la palabra que traes está en la Biblia? Sí. Ok, si está empapada de oración y si el Espíritu Santo está en ti y tú vas a hablar amor, la palabra fuerte, pero con el amor de Dios, ¿de qué te preocupas? Jesús
hablaba y decían sus discípulos, dura palabra es esta, ¿verdad? Que así decían. Dura palabra es esta. Y le compartí a Marisol y dice a Marisol, dile que comience con ese verso, ¿verdad? Dura palabra es esta. Entonces, no, Dios quiere enseñarnos a nosotros. Dios quiere enseñarnos. Dios quiere que se nos quite lo necios, lo tercos, lo desobedientes, porque Él sabe que en nosotros está todo para poder transformar esta tierra, nuestra familia, todo lo que nosotros tocamos, todo lo que hagamos. Pero para eso nosotros necesitamos decirle, sí, Dios, sí quiero lo que tú dices, sí quiero tu voluntad, sí quiero. Entonces Dios se derrama en nosotros y claro que va a salir autoridad, claro que de nuestra boca va a salir autoridad y va a ser hecho lo que nosotros decimos que viene de parte de Dios, porque es el respaldo de Dios para nosotros, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que el próximo sábado que nos reunimos o el miércoles, todos vamos a venir con nuestra Biblia y con un cuaderno. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablarnos. ¿Quién quiere hablarnos? Dios quiere hablarnos. Yo estaba confesándoles y diciéndoles que gracias a Dios por esta tecnología tan maravillosa, y yo comenzó el año en enero y yo comencé a leer en esos aparatitos, ¿verdad? Y escúchenme bien, porque no quiero que digan, ay, qué religiosa o qué exagerada o qué. No, eso es algo personal, pero yo se los paso. Y hace poquito, yo creo que un mes, sentí realmente una voz en mi corazón que me dijo, vuelve al libro. Así, yo estaba en la computadora leyendo la Biblia y vuelve al libro. Y yo dije, vuelve al libro. Sí, pero aquí estoy muy a gusto, están las letras grandes, le puedo mover, vuelve al libro. Entonces el Espíritu Santo me dijo, quiero que estudies mi palabra, quiero que te metas y quiero que la subrayes y quiero que rayes y quiero que uses el libro. Y no importa que te lo acabes y que tengas una libreta, y quiero que te sientes así con el libro. Y agarré y me levanté y de verdad vino algo nuevo para mí, algo nuevo. Yo estoy de acuerdo que esos aparatitos están bien para una emergencia, un viaje, estás sentado por ahí y no lo agarras y ahí puedes leer. Pero yo les recomiendo, no es una orden, pero yo les recomiendo que tomemos. Y miren, vi mi Biblia y le dije, qué hermosa estás, toda rayada. Y te había abandonado ya cuántos meses, ¿verdad? De verdad que sí. Y ahí empecé a ver subrayadas y anotaciones que yo había hecho en mi Biblia. Y dije, gracias, Padre, gracias, qué padre, estoy emocionada. Me siento emocionada de volver a tener mi Biblia y poder buscar los libros. Y en fin, eso era un paréntesis. Entonces vamos a ser obedientes. Y les estaba hablando acerca de la identidad y acerca de que nosotros fuimos creados por Dios. Entonces, ¿quién es nuestro papá? Dios es nuestro papá, y eso tiene que quedar bien claro. Y Él hace las cosas perfectas. Él se maravilló cuando nos hizo. Él se maravilló. Lean el Salmo 139. Dice que Él sabía perfectamente bien acerca de nosotros. Entonces, ¿querías ver algo, decir algo? Entonces, fíjense en esto, que tremendo. Jesús se va a bautizar al Jordán, no porque lo necesitaba. Jesús no necesitaba, porque Él no necesitaba ser bautizado, pero lo hizo por nosotros, por ser un ejemplo para nosotros. Y Él va al Jordán y se bautiza. Y cuando Él dice, lo voy a leer, dice, un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también, y mientras oraba, se abrió el cielo. ¿Mientras qué? Y el pastor estaba hablando de eso, ¿verdad? Dice, mientras oraba, se abrió el cielo. El cielo se abre, qué padrísimo, ¿verdad? Cuando nosotros oramos,
el cielo se abre. Recuerden lo que estamos hablando, yo comencé hablando de proclamar, de alzar la voz, de la boca, del sonido que sale, porque así es como Dios hizo las cosas. Jesús, ¿cuántos de ustedes saben que Jesús es la palabra viva? Sí, es la palabra viva. Entonces Jesús dice, y mientras oraba se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. En ese momento la Trinidad está ahí. Lucas 4 para que Lucas 3:21 para que lo busquen después y lo lean. ¿Cuántos lo van a leer y lo van a subrayar y lo van a escribir y todo? Emociónense con la palabra porque es Dios hablando a nuestras vidas. Nosotros no venimos a pláticas para que nos animen. No estamos en un lugar donde estamos siendo animados, estamos en un lugar donde el Espíritu Santo quiere destapar todo lo que está cerrado para que podamos ver y entender que somos seres sobrenaturales. Nosotros somos una creación de Dios y Dios quiere que se manifieste su poder a través de nuestras vidas, no la del pastor y mía, sino la de todos los que estamos aquí. Todos. Entonces dice, el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz. ¿Se oyó qué? Nuevamente, ¿qué? Una voz. Se oyó una voz, no una señal, ¿verdad? No un trueno, que se ha de haber oído como trueno, pero se oyó una voz. ¿Cómo hizo la creación Dios? Con su voz. Es bien importante que entendamos esto. Esto es clave para nosotros, el poder escuchar y ver, porque eso es algo que Dios quiere que nosotros comencemos a hacer, ¿sí? Pero para eso necesitamos meternos y decir, Señor, yo me voy a alinear con lo que tú estás hablando a mi vida y yo quiero esto para mi vida. Dice, y se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado. Identidad. ¿Quieres que lo proyecte eso? ¿Podrías proyectar por favor esa parte? Fíjense qué tremendo. En ese momento Dios está hablando, en ese momento se abre el cielo y una voz que dice, tú eres mi hijo amado. ¿Quién es nuestro Padre? ¿Ustedes creen que Dios no voltea y nos dice, tú eres mi hijo amado? ¿Tú eres mi hija amada? Nosotros somos hijos de Dios. ¿Somos hijos de Dios o no están seguros? Entonces Dios sonríe y dice, tú eres mi hijo amado. Dios estaba emocionado y la voz ha de haber sonado, de una manera potente, ¿verdad? Que todo mundo pudo escuchar que dijo, tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado. Dios le está diciendo a Jesús, su hijo, tú eres, primero, mi hijo. Que sepas que eres mi hijo. Después que sepas que eres amado por el Padre. Y luego le dice, estoy muy complacido contigo. Y apenas Jesús iba a comenzar su ministerio. Jesús no había hecho ahí absolutamente nada. Jesús apenas iba a comenzar, pero el Padre estaba complacido con él. Complacido. Estaba feliz con él, ¿sí? Entonces dice que Jesús comenzó su ministerio. De ahí viene toda la genealogía de Jesús. Pero escuchen esto, Jesús va después de eso al desierto, a un momento apartado de soledad, de prueba, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, no me tienen que levantar la mano, han pasado o están viviendo un desierto, una prueba, donde te sientes solo, sola, donde hay muchísima incertidumbre en tu vida, ¿verdad? ¿Sí o no? Hay incertidumbre, hay temor, hay muchas cosas. Pero yo creo que Jesús en esos momentos pensaba,
soy su hijo amado, por eso me lo dijo. Él quería que yo escuchara, soy su hijo amado y él está complacido conmigo. Y de ahí entra a ese desierto. El Padre le acababa de decir, eres mi hijo amado. Y entra a ese lugar de prueba, a ese lugar solo, a ese lugar de desierto. Y pasa 40 días y 40 noches orando, ayunando. Y después de eso viene el enemigo, Satanás, ¿verdad? Satanás se acerca y miren la primera cosa que le dice. Si puedes poner por favor el capítulo 4 de Lucas, el verso 1. No, el verso 3, por favor. El verso 3 de 4 Lucas. ¿Qué es lo que primero que le dice Satanás? ¿Se fijan? ¿Qué quiso con eso? Hacerlo dudar. Si eres el Hijo de Dios. ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo es Satanás con nosotros? Satanás quiere que tú dudes y que yo dude de quién somos hijos, quién es nuestro papá, que nos ama y está complacido con nosotros. Satanás viene y le dice, si eres el Hijo de Dios, a ver si es cierto. Estamos entendiendo, lo estás captando, lo estás viendo en tu espíritu. Eso es algo tremendo. Tú y yo tenemos que estar seguros cuando el enemigo venga y te diga, ¿a poco crees? ¿Sí? ¿A poco crees? Tú estás leyendo una palabra donde necesitas creer que si Dios dijo que Él es tu sanador, o Él es tu proveedor, o Él es tu consolador, o lo que sea, y el diablo viene y te dice, ¿a poco crees que vas a poder con eso? ¿A poco crees que vas a pasar por esta prueba? Ay, a ver, ¿dónde está tu Dios? Por eso tú y yo, ustedes y yo necesitamos decirnos, yo soy el Hijo amado de Dios y Él está complacido conmigo. ¿Cuántos de ustedes son papás y sus hijos hagan lo que hagan, los amas? Hagan lo que hagan, los amas, ¿sí o no? Entonces Dios nos ama. Dios nos ama, ¿sí? Y Él quiere que nos vaya bien, y Satanás buscó la manera de hacer que Jesús dudara. Finalmente Jesús, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús profetizó algo que ya estaba escrito. Jesús al diablo le habló con la palabra, le profetizó algo que ya estaba dicho, algo que ya estaba escrito. Nosotros por eso necesitamos conocer palabra, familia. Nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que pedir la revelación del Espíritu Santo. Mientras nosotros creamos que este es un libro, un papel con tinta, este va a ser un libro normal, como cualquiera. Pero si tú pides al Espíritu Santo, va a caer ese rema que decía mi esposo, es lo que hace que tenga vida, es lo que hace que esa palabra tenga poder. Esa palabra la podemos creer y podemos caminar sobre ella. Y necesitamos eso, necesitamos el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos están emocionados? ¿Cuántos tienen clarísima la identidad de que venimos de un Padre lleno de amor? Sí, y que nosotros vamos a cambiar el rumbo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a hablar, vamos a aprender a decretar, vamos a aprender a orar, vamos a aprender a decir lo que es. Y si no hay nada bueno que decir, muérdanse la lengua. Oren, métanse y oren y digan, Señor, hasta que yo pueda sacar de mi boca algo que produzca poder, que traiga tu gobierno, que se establezca lo que tú has dicho. Hay algo que nos dijeron a mí que me quedó así como wow,
así me quedé, wow, que son esos remas, esas cosas que te dicen, como todo esto, yo no sé cuántas veces yo había leído todo eso acerca de, ¿verdad?, de que Jesús y la tentación, pero nunca me había puesto a pensar en que, claro que yo había leído de que es el Hijo de Dios, tú eres mi Hijo amado, hasta lo usamos a veces con los hijos, ¿verdad? Tu Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Pero nunca me había caído esa verdad tan fuerte de que el Padre le estaba diciendo, declarándole a él que se abrieran los cielos y que pudiera Jesús escuchar de parte de su Padre, eres mi Hijo amado. Y después Satanás quererle hacer, si eres el Hijo de Dios. Entonces, todos ustedes y yo sabemos de memoria, cuando Jesús está entre las multitudes de multitudes y hay una mujer con un flujo de sangre que tiene 12 años con ese flujo y está desesperada y todos los médicos la han visto y nadie ha hecho absolutamente nada, ¿verdad? Todos sabemos esa historia. Y si no, como dice mi esposo, ¿está en dónde? ¿En dónde está? Mateo 9, léanlo, les va a hacer bien. Y entonces esta mujer está, Jesús está ahí, Jesús, él dice que las multitudes lo apretaban, las multitudes estaban ahí y Jesús caminaba y oraba por uno, oraba por otro. Y de repente dice, ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos, siempre tan sabios y hermosos, le decían, ay, qué pregunta, maestro, qué pregunta es esa. Si estás entre la multitud, por supuesto que todos te aprietan, ¿verdad? Y Jesús dice, no, fue de una manera donde salió virtud. Dice, salió poder. ¿Verdad que todos sabemos eso? Jesús pudo distinguir el toque de esa mujer y dice, no, es que salió virtud, salió poder, se cumplió algo cuando ella me tocó y es por esto. ¿Dónde está? En esto, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Y la mujer dijo, si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Esa mujer se profetizó. Esa mujer dijo, si al menos, ella dijo con convicción, yo sé que si yo toco, voy a quedar sana. Salió palabra que creía ella, profecía, ella profetizó. No dudó, sabía, estaba convencida. Por eso el milagro sucedió al momento. Y Jesús pudo percibir que no le estaban tocando como cualquier otra persona. La mujer sabía lo que ella estaba anhelando, lo que ella estaba pidiendo, y ella profetizó, yo sé que si tan solo lo toco, va a salir poder, yo voy a ser sanada. Abrió los cielos, eso es lo que la mujer hizo. Abrió los cielos, abrió los cielos. ¿Sí? ¿No se emocionan? No sé si ustedes están así como, ok, ahora entiendo. Esa mujer profetizó, habló, declaró, dijo, con fe, con seguridad, con convicción de que iba a quedar sana. Y nosotros necesitamos que venga esa convicción a nuestras vidas de ese poder, de esa palabra que se convierte en una verdad. Así es, mis amados.
tenemos que creer que cuando nosotros nos paramos como hijos de Dios y oramos, el cielo se abre. Y que nuestro Padre dice, son mis hijos amados. Pero muchas veces, como bien decía el pastor ahorita, nuestras oraciones a veces hasta las dudamos. A ver si pega, pues a ver si se hace. Pero esta mujer dijo, si tan solo, o sea, yo sé que si toco ese manto, yo sé que si lo toco, voy a sanar. Yo no sé cuántos de ustedes quieren que se abran los cielos y que esas escaleras imaginarias, pero ese acceso que nosotros podemos tener, esa convicción de poder ver y saber que nosotros podemos establecer el reino, que nuestra boca tiene poder para cambiar cualquier situación, pero nuestro corazón, mis amados, tiene que estar correcto delante de Dios y de las personas. Nosotros tenemos que ser libres de guardar en nuestras vidas cualquier cosa contra nadie. Hay un Dios y Él es el único que puede decidir y juzgar. Nosotros necesitamos perdonar y ser libres. Hay un verso, no me acuerdo dónde está, dice, si tu corazón no te condena, pide lo que quieras. Ese está tremendo. Yo me acuerdo cuando yo lo leí hace años. Si tu corazón no te condena, no sé si por ahí está, dice, pide lo que quieras. Pero entonces nosotros como hijos de Dios, Jesús dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hace. Nosotros necesitamos perdonar, mis amados, perdonar y perdonar y perdonar y perdonar y perdonar. Y Pedro le hace la pregunta al Señor, ¿verdad? Hasta 70 veces, o sea, qué buenos somos, ¿verdad? Y no, le dice Jesús, o sea, andas bien perdido, Pedro. Y lo puso a hacer matemáticas ahí, ¿verdad? Hasta 70 veces 7, y ya yo creo que Pedro dijo, bueno, 70 por 7, no, el Señor le quiso decir, o sea, toda la vida y para siempre, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos esperar recibir de parte de Dios si no perdonamos. ¿Sí? Dios es el único que puede cambiar la vida de las personas, pero nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Necesitamos estar conectados a la fuente y decir, si yo soy tu hija amada, si yo soy tu hijo amado, yo quiero vivir y comportarme como un hijo amado, ¿verdad? Y eso empieza a transformar tu hábitat y empiezas a transformar vidas y empieza esta ciudad a ser otra ciudad. Así es. ¿Lo encontraron? Perdón. Ay, sí, 20 minutos. Entonces, queridos amigos, si no nos sentimos culpables, bueno, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Esa es la NTV, no sé cómo venga en... Si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. Y el 22, a ver qué dice. Ahí está, amados, esa es la que dice, ¿no? La Biblia más espectacular que hay. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Y qué dice el 22, por favor? Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Verdad, mis amados? ¿Verdad? Entonces, qué fácil, ¿verdad? Qué fácil. Sí es fácil. Sí es fácil si entendemos quiénes somos. Entonces, somos hijos de Dios. ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si oramos? ¿Y qué les parece si ustedes de la alabanza suben un momento, por favor? Y ¿cuántos están emocionados y agradecidos de que Dios nos esté enseñando y mostrando? Pues sí, debemos de estar emocionados y agradecidos. Yo estoy muy emocionada y muy agradecida por todo lo que Dios está hablando a nuestras vidas.
porque yo creo que vamos a cambiar esta ciudad. Comencé diciéndoles eso, que dice: alza tu voz y proclama sobre esta ciudad. Alza tu voz. Demasiado, demasiado. Nuestro país está, porque todo lo que ha salido, no hay bendición, puras maldiciones. ¿Y quién va a cambiar eso? La iglesia. Nosotros tenemos que profetizar, y profetizar no es más que hablar palabra de Dios. Así es que yo quiero invitarte y animarte que comiences a hablar sobre tu casa, sobre tu situación, la palabra de Dios. Señor, tú vas a cambiar, tu luz va a venir a mi casa, tu verdad va a venir, tú vas a venir a reinar. Y lo que esté sucediendo en tu casa, tú comienza a hablar y decir: va a salir de mi casa, la depresión va a salir de mi casa ahora mismo. ¿Sí? Los pleitos, la ira, la envidia, el coraje, la frustración, la depresión y el ¿qué, amor? La tristeza. Empecemos a hablar. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice: todo comenzó por la voz de Dios. Y Dios está hablando. Yo estoy asustada en este fin de semana y en estos días que he leído mi Biblia. Nunca me había dado cuenta cuántas veces está hablando de la importancia de la voz y lo que se hace con la voz, con la boca, lo que podemos hacer y las cosas que suceden. Entonces, si tú ahorita estás así como: no entiendo mucho, pero me suena como que sí, pero necesito entender, pídele al Espíritu Santo y dile: revélame esto. Yo quiero cambiar todo lo que está a mi alrededor. Y a lo mejor pudieras creer que eres un loco o una loca, no importa. Ahí a solas tú empiezas a hablar y establecer: Señor, cambia los vientos, haz llover sobre mi casa tu bendición, haz llover sobre mi casa, abre los cielos